la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solá. Estimados hermanos y amigos de la familia Radio Vida, bienvenidos a este programa número 59 de verso por verso. El día de hoy, ¿qué creen? Vamos a estar concluyendo por fin la lectura del libro del Éxodo, y con ello pues ya llevaríamos 2 libros desde enero del año pasado que empezamos el programa hasta el día de hoy. Creo que hemos aprendido algo, hemos avanzado, y hoy vamos a ver la conclusión, ya que prácticamente los capítulos 35 al 40 del libro del Éxodo es una especie de conclusión, es cómo fueron ejecutadas las órdenes que Dios dio al pueblo para la construcción del tabernáculo y todos los utensilios, y así es que no los vamos a abordar en detalle, ya que ya lo vimos en programas pasados. Aquí se resaltan 2 instituciones judías en estos capítulos, que es el Shabbat y el templo, que era muy importante para la vida religiosa de los antiguos israelitas. Empieza diciendo el capítulo 35 en verso 1: y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días será obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el Shabbat. Bueno, esta idea de no encender el fuego, ya que era la fuente primaria de muchas actividades, como cocinar y alumbrar para poder hacer actividades dentro de casa, y si no hay luz, pues simplemente se obliga al reposo. Entonces esto fue algo como un distintivo, ¿no?, que había que apagar las lámparas en el Shabbat. Ya vimos el significado del Shabbat, no vamos a detenernos ahí. Después viene, a partir del verso 4, la ofrenda que se pide al pueblo para construir por fin el tabernáculo, que ya vimos en todo detalle, se describió en los capítulos a partir del capítulo 25. Y dice el verso 4: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo aquel que sea de corazón generoso traerá ofrenda a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, etcétera, etcétera. Bueno, aquí quiero solamente recalcar que el principio de todas las ofrendas que se instituyen en la Biblia son bajo la generosidad. Nunca por imposición, ni siquiera por obediencia. No es la obediencia lo que mueve el dar ofrendas para la obra de Dios, sino la generosidad. De eso es lo que se agrada al Señor, un corazón generoso dispuesto a aportar. Y fíjense cómo dice en el capítulo 36, verso 5, hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra del servicio que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer al santuario. Y así el pueblo fue impedido de ofrendar más. Qué bonito episodio, porque la generosidad fue tanta que se les tuvo que impedir que siguieran trayendo, porque cuando es una causa noble, y sobre todo cuando se trata para la obra del Señor, la gente da en abundancia, ¿no? La claridad del destino de las ofrendas es clave para tener una eficiente recaudación. Pero bueno, ya en el capítulo 37 empieza a dar las instrucciones concretas de la construcción del arca. Dice: hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, de 1 codo y medio su anchura, su altura de 1 codo y medio. Bueno, ya vimos a partir del capítulo 25 en adelante todo el detalle de la construcción del arca. Solo quiero recordar aquí que Bezaleel era un hombre de la tribu de Judá que fue lleno, según Éxodo 31:3, fue lleno del Espíritu de Dios, sabiduría, inteligencia y ciencia, y en todo artificio. Y como veíamos ahí estas palabras cuando desglosábamos, que para hacer prácticamente obras de arte, ¿no? Que Bezaleel, que significa la sombra de Dios,
que como dice Proverbios 3:19, que el Señor con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Esas dos mismas palabras que puso en Bezaleel por el Espíritu de Dios. Y ya pues hizo el arca, el propiciatorio, la cubierta, los querubines. Se colocaron dentro de él las 2 piedras de la ley, la vara de Aarón, la porción del maná. Las tablas de la ley, las piedras de la ley, como también se les conoce, las tablas del testimonio, las 10 palabras. Recuerden que veíamos en el programa pasado que en esas tablas eran, según algunos rabinos expertos, que se trataba de piedra de zafiro, es decir, una especie de diamante pulido, una especie de lapislázuli color azul, y en esas tablas se escribió. No era tabla de madera ni era piedra común, era una piedra muy especial y del color celestial, porque era acorde con las creencias antiguas, donde los dioses que habitaban en los cielos tenían que hacerse entonces lo que los representara con piedras que aludieran, ¿verdad? Esa piedra de zafiro, el lapislázuli, los antiguos creían que habían caído del cielo, ¿no? Entonces era evidente que iba a ser de ese material. En el capítulo 37 seguimos, pero en el verso 10 viene la construcción de la mesa de los panes, la mesa de madera de acacia y todas sus medidas. Esta era para poner los panes, uno por cada tribu de Israel. El verso 17 habla de la construcción del candelabro o el candelero de oro puro, labrado a martillo de una sola pieza. Sus pies, sus cañas, sus copas, sus manzanas, sus flores eran de lo mismo. Tenía 6 brazos y el tallo de oro macizo, y era para iluminar el lugar santo. Y bueno, también esto fue hecho por Bezaleel y su compañero. El verso 25 también hizo el altar de incienso de madera de acacia, y vienen las medidas, ahí en adelante todo el detalle. Esto era, decíamos, para quitar los malos olores producto de los holocaustos, de los sacrificios de animales que se hacían en el altar, pero también para purificar el área del lugar santísimo. Ya brincando al capítulo 38, verso 1, habla del altar del holocausto. También de madera de acacia, la longitud de 5 codos, y bueno, todo el detalle a partir de ahí, pero ya habla de que ya no las instrucciones para hacerlo, sino la elaboración propia de los mismos. Ahí recordemos que se hacían los sacrificios de todo tipo de ofrendas, lo más común, ofrendas de gratitud, ofrendas por el pecado, ¿no? Y bueno, también narra a partir del verso 1. A partir del verso 8 de Éxodo 38, también hizo la fuente de bronce, con su base de bronce, los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y aquí nos detenemos porque hay un pasaje difícil de interpretar. Estuve analizando diversos comentarios. Algunos dicen simplemente es un pasaje oscuro y no se atreven a dar comentario. Otros aluden que eran mujeres que iban a orar al templo, que otros dicen que iban a hacer ayunos, como el caso de la traducción de la Septuaginta, que veíamos que es la traducción más antigua del texto hebreo, que se hizo una traducción al griego entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo para la Biblioteca de Alejandría, donde se pretendía reunir todo el conocimiento del mundo al idioma de Homero, ¿no? El idioma de los griegos. Pero aquí me encontré algo muy interesante que en la literatura rabínica, porque esos espejos de bronce, pues obviamente los espejos de cristal como los conocemos hoy se inventaron en el siglo XIX. Lo que hacían antes era de metales preciosos o metales que podían aceptar un pulido como la plata, el bronce, el cobre. Se hacían espejos con ellos, y en este caso los espejos de bronce el pueblo de Israel los adoptó de Egipto. Los egipcios eran expertos en el manejo de bronce y ellos hacían espejos y les ponían el clásico de mango, de madera o de metal, y un marco donde ponían el espejo y las mujeres se veían. Eso fue muy comentado, eso sí, acerca de el uso de esos espejos, porque en el comentario de Rachi dice que Moisés se resistía
a recibir los espejos por considerarlos pecaminosos, pues incitaban al mal. Pues una especie de vanidad de estarse viendo en el espejo, ¿no? O cosas así que pudieron imaginar. Sin embargo, dice que el Señor le dijo a Moisés: acéptalos, porque esos espejos son muy queridos, muy valiosos para mí por lo que han aportado. Porque con esos espejos las mujeres fundaron legiones de israelitas en Egipto. ¿En qué consistía? Bueno, que cuando llegaban los maridos fatigados de las tareas de la esclavitud, llegaban a casa y las mujeres les llevaban comida y luego los alimentaban, y platicaban con ellos y tomaban un espejo y se hacían este comentario: yo soy más bella que tú. Y luego le ponían el espejo al israelita esclavo, ¿no? Y luego la ponían ellas y pues entonces eso incitaba, según este comentario rabínico, pues al deseo de tener intimidad, y por eso aluden a que los espejos de alguna manera contribuyeron a que hubiera una gran multiplicación de israelitas aún en la esclavitud. Bueno, les dejo ese comentario en el aire, no lo van a encontrar en ninguna Biblia cristiana. Sin embargo, me pareció interesante porque hay pocos comentarios sobre los espejos de bronce y qué se dedicaban esas mujeres que estaban afuera del atrio, ¿no? Bueno, seguimos con esto, cerramos el paréntesis. Éxodo 38:9 viene la construcción del atrio, con todas las cortinas y todo lo que implicaba, pero ya pasando al capítulo 40 nos encontramos ya cuando están listos todos los elementos, ya se construyeron, ya está el arca, está el altar de incienso, el altar de los sacrificios, el candelero, todo está listo. Se levanta el atrio, ¿verdad? Todas las cortinas, que era una especie de cerco, pero de telas también, del mismo material de la tienda de campaña que servía de tabernáculo, y entonces se levanta el tabernáculo. Dice Éxodo 41, y Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de la congregación, y pondrás en él el arca del testimonio, y cubrirás el arca con el velo, y empieza a dar todas las instrucciones a partir ya de aquí, y prácticamente casi todo el capítulo 40 hasta el verso 33. Aquí solo queremos aclarar que el mes de Abib es el que conmemoraba la salida de los israelitas de Egipto. Recordemos cuando veíamos por allá en Éxodo 12, por ahí del programa 38 del 21 de octubre del año pasado, si usted puede documentar ahí todo el detalle, pero la salida de Israel de Egipto marcó el inicio del año para los israelitas por orden del Señor, y es el mes de Abib, que corresponde a nosotros entre marzo y abril, con los ajustes de calendario greco-romano. Y por esta razón, ¿verdad? Pues siempre Semana Santa pues varía cuando va a caer, no siempre cae para que caiga la semana de la Pascua, y varía por los ajustes de los calendarios, pero ahí es donde empieza el mes de Abib. Ahí es donde se levanta el tabernáculo, en esa fecha, el primer día, y pues viene ya entonces lo que viene a ser, considero yo, el clímax del libro del Éxodo, porque después de la salida empieza con la esclavitud, el gemido del pueblo, con pues todo lo que implicaba vivir en esclavitud por 400 años, clamaron al Señor, el Señor les manda a Moisés, toda esa bonita historia, y una vez que les da los 10 mandamientos, la rebelión con el becerro de oro, y luego las instrucciones para hacer ese tabernáculo, por fin se levanta el tabernáculo, ya está ahí, y ahora viene esta parte muy importante a partir del verso 34 del capítulo 40. Dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Cuando la nube, dice, se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no partían hasta el día en que se alzaba. Es decir, la nube no solamente los protegía, como ya habíamos visto, ¿verdad? La nube los protegía del sol de día, la fuego los protegía en la noche, pero ahora también los guiaba. Era una doble función de esta manifestación de la gloria de Dios, una manifestación visible.
Y dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y esto va a permanecer así hasta el día que entran a la tierra prometida, con la toma de Jericó. Entonces vamos a ver ahí que cesó ya en el libro de Josué, cesó el maná, cesó la columna de fuego, cesó la nube, y ahora era un tiempo de guerra, una nueva etapa en la visión del Dios de Israel, que vamos a ver si Dios nos concede, Dios mediante, llegar al libro de Josué. Y bueno, en el programa 39 del 4 de noviembre del año pasado vimos lo que venía siendo la columna de nube y fuego. Eso porque la primera vez que apareció fue en Éxodo capítulo 13, cuando estaba Moisés acercándose a la montaña y con el pueblo ya rescatados después de la plaga de la muerte de los primogénitos, la liberación y entonces el cruce del mar, y entonces Dios aparece por primera vez esa columna de fuego, esa nube de la presencia de la gloria del Señor. Ya vimos también en programas anteriores qué significaba la gloria de Jehová, ¿no? Qué significaba ver su gloria, qué significaba lo que pudieron haber visto, ¿no? En ese concepto militar de un desfile glorioso, como también dice el apóstol Pablo. Y aquí solo quiero recalcar que el Salmo 99:7 habla de esto mismo, y dice que en la columna de nube les hablaba y guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Es decir, no era solamente una manifestación visible para que dijeran, ahí está la nube, ahí está el Señor ahorita, ahí está el fuego en la noche, sino que cuando Dios les hablaba desde la nube, desde esa manifestación que era la presencia misma del Señor en medio de su pueblo. Deuteronomio 31:15 también lo menciona, dice, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, la cual se puso sobre la puerta del tabernáculo. Nuevamente aludiendo a que en esa nube estaba el Señor, en esa columna de fuego estaba el Señor, y era algo visible que podían relacionar fácilmente. Desde ahí les hablaba el Señor. Pero también en Números 11:25 dice que Jehová descendía en esa nube y hablaba a su pueblo. Y bueno, ahí también en una ocasión dice en Números, que no hemos abordado todavía este libro, pero dice ahí que el espíritu que estaba en la nube posó sobre 70 hombres ancianos, y cuando se posó sobre ellos el Espíritu profetizaron. Es decir, una primicia del derramamiento del Espíritu que vendría de forma masiva a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles ya en tiempos del cristianismo, pero aquí ese Espíritu se movía en la nube, o sea, Dios salía de la nube y se derramaba y hacía que profetizaran los líderes de Israel. Todo eso sucedía en torno a la nube. Y Éxodo, pues aquí el verso 34 que estamos viendo dice que la nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Es decir, la visión de la presencia de Dios les quedaba en claro de que ahí estaba el Señor y por ello le debían reverencia, pero a la vez les quedaba la certeza de que Dios estaba con ellos. Y Dios vino a morar en medio de ellos como lo había prometido, vino a poner su tienda de campaña, tabernaculizó en medio de nosotros prácticamente y vivía ahí en medio de las 12 tribus que ya mencionábamos, que estaban 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 oriente, 3 al poniente, de tal manera que era una especie de cruz, ¿verdad? Si se veía desde arriba la perspectiva y Dios morando en medio, que es exactamente lo que sucede en Juan, cuando el Evangelio de Juan, con el capítulo 1, donde dice que entonces la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitar tiene que ver con tabernaculizar, esta misma situación que hizo Dios en el pasado, después vuelve a suceder ya cuando se hace hombre, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Y bueno, esto para mí es una conclusión del libro del Éxodo, porque
como bien dice el comentario de la Biblia del Diario Vivir, se las quiero leer textual como la encontré, dice: Éxodo comienza en la penumbra de la esclavitud y termina en la gloria, ejemplificando así nuestro progreso a lo largo de nuestra vida cristiana. Es decir, nosotros comenzamos también en la esclavitud del pecado, dice Pablo, éramos esclavos del pecado, pero luego entonces viene la gloria del Señor a nosotros, se manifiesta en nosotros la presencia de Dios y ahora nuestro futuro, ¿verdad?, termina en la gloria, termina en una vida eterna en la presencia del Señor. Y es decir, Éxodo en sí es un peregrinaje del pueblo de Israel en la antigüedad que es sombra de lo que había de venir en Cristo, lo que iba a suceder con el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, que es el peregrinar, el salir de la esclavitud del pecado, ser liberados por un poderoso Dios, derramar su espíritu en nosotros, manifestarse a nosotros y luego darnos un futuro mucho mejor. Y en el caso de los israelitas, pues la promesa que estaría por cumplirse de darles esa tierra que fluye leche y miel, la cual juró a sus padres que habría de darles, y ahora estaban pues a un paso de conquistar esas promesas de parte del Señor. Y bueno, con esto concluimos el programa de hoy y concluimos también el libro del Éxodo, cerramos este capítulo y pues Dios mediante, ya la semana entrante estaríamos en tiempos de la Pascua, estaríamos en tiempos de la Semana Santa y quisiéramos hacer un paréntesis para abordar temas ad hoc, ¿no?, que vayan de acuerdo a nuestra fe en Cristo, de su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Y bueno, como nos fuimos rápido, fíjense, 5 capítulos, 6 capítulos, pero pues como ya era un resumen prácticamente del final, queremos aprovechar para dar algunos anuncios. Miren, quiero platicarles una experiencia. Estábamos platicando unos compañeros que nuestra iglesia, nuestra denominación, le llamamos presbiterio, nos organizamos y ya estábamos 4 compañeros de la misma región administrativa y me dio mucho gusto porque ellos no se conectan en el Facebook, pero nos escuchan al aire y me estuvieron compartiendo: oye, como dijiste en el programa pasado, oye, y me sorprendió, ¿a poco escuchas el programa? Claro, no me lo pierdo. Entonces, le quiero agradecer, ¿verdad?, a mis compañeros Daniel Gagiola, Isaías Olivas y Julián Eduardo Osorio, que nos escuchan, están ahí sintonizándolo los lunes, ¿verdad? Y yo no sé cuántos más compañeros pastores nos estén escuchando, pero me es muy grato, ¿verdad?, saber que está edificándoles, que de algo nos está ayudando para aprender un poco más. No pretendo saberlo todo, pero nos estamos investigando, estamos creciendo. No termina uno de aprender siempre que se trata de la palabra del Señor. Y bueno, también hay algunos hermanos que han sido muy fieles en las transmisiones y nos escuchan lunes tras lunes. Entre ellos está el hermano Elías Castro, ¿verdad?, uno de los nuevos hermanos, y su esposa, la hermana Flor, que llegaron a nuestra vida del año pasado y de alguna manera, ¿verdad?, se apegaron al programa y nos escuchan cada lunes. Nuestra hermana Chuyita Uribe también es una de las más fieles seguidoras. El hermano Eduardo Apodaca también, pastor, compañero. Hermana Yadira González, ustedes la conocen aquí en Radio Vida, era parte del equipo, que también pues ella nos escucha ahí. Hermana Norma Duarte, mi esposa, que obviamente cuando no está conmigo nos está escuchando aquí. La hermana Lalita, que nos escucha allá en Tobarito, la esposa del pastor, y bueno, ellos escuchan y me da mucho gusto que el comentario de la hermana Lalita, que me dice Jorge, yo tengo una reunión de mujeres y lo que tú das los lunes yo se los enseño a ella, dice. Entonces, wow, digo, pues de algo está sirviendo, ¿no? Este es un testimonio de decir, está sirviendo para edificación del pueblo. Fabián Valderrama también, ¿verdad? Y Alvarelli, que también nos escuchan cada lunes. Nidia Sandoval, allá en Sinaloa, que siempre nos está escuchando y mandando saludos por ahí. Estamos muy contentos con todos ustedes y bueno, la lista es grande, pero déjenme, me estoy tratando de conectar aquí para hacer memoria de cuántas personas se conectan aquí.
Uriel, nuestro hermano Uriel también, que está escuchándonos siempre. Febe Cruz también nos escucha ahorita, que nos están escuchando ahorita, pero bueno, en programas anteriores también son muchos. También agradezco a Dios que ocasionalmente, no sé con cuánta frecuencia, la verdad, pero también mi papá nos escucha por allá en La Paz. Y bueno, estoy muy contento. También me llevé la grata sorpresa estando en un funeral, les decía, de uno de mis tíos, de parte de los Leiva, la familia Leiva, nuestro hermano Ángel Leiva, platicando con unos primos que me comentaban: oh, primo, pues estoy muy orgulloso de que tú salgas en la radio ahí, yo te escucho cada que puedo. Me dice: wow, digo, pues de alguna manera estamos llegando a través de esta señal, y también a través de Facebook. En los últimos meses he estado recibiendo solicitudes de amistad de hermanos africanos. Tenemos una iglesia allá en aquella parte de habla hispana de África, me recuerdas, Cristian, en Guinea Ecuatorial, ahí con el pastor Tiburcio Ñeng Ondó, y allá nos están escuchando también. Ahí siguen nuestras redes y escuchan el programa, y he estado solicitando solicitudes de hermanos, y ya nomás veo nombres extraños y morenitos, digo: estos son nuestros hermanos de África que nos están escuchando. Así es que para todos ellos un saludo, hermano Tiburcio Ñang Condó, si nos escucha en este programa o lo está viendo, o lo va a ver pronto, si no en este día, pues saludos a usted y su congregación, que nos han abierto su corazón y las puertas también de su iglesia, para poder llegar a través de este medio y enriquecer lo que enseñamos en las iglesias. Y bueno, pues termino de esta forma, y pues no sin antes agradecer a nuestra hermana Elba aquí, ¿verdad?, que siempre nos está motivando y haciendo ahí más promoción en Reels, y poniéndome nervioso también, pero aquí están muy contentos. Nuestro hermano Cristian, que en los controles a nivel técnico, pues aquí excelente, ¿verdad?, siempre llevando todo en orden. Y pues también a mi yerno Ramón Duarte, que también nos escucha ahí, mi hija Grecia, y bueno, muchísimos hermanos más que estamos muy contentos de que nos sigan. Les recuerdo entonces, el próximo lunes vamos a tener una serie de 2 programas para hablar de la Semana Mayor, la Pasión de Cristo, y de esta manera hacer un breve paréntesis. Ya terminamos el libro del Éxodo, vamos a continuar después de Semana Santa retomando la lectura de la Biblia, pero vamos a tomar el próximo lunes, vamos a tener programa y vamos a estar con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Les saludamos desde aquí, ¿verdad? Soy Jorge Solano y pastor de la Segunda Iglesia Apostólica en Obregón, y estamos muy contentos que haya estado con nosotros. Dios les bendiga, les ánimo. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde